Hoy en Es la Hora de Opinar con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a analizar el paquete para controlar la inflación en México. Después va a estar con nosotros Lisa Sánchez. Con ella vamos a hablar de la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis, marihuana, vaya. Y para terminar voy a platicar con Marco Fernández sobre la nueva propuesta educativa del presidente López Obrador. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador presentó ayer su plan para contrarrestar la inflación, poniendo topes a precios de productos de la canasta básica y otras acciones, hay que decirlo, durante 6 meses. Todo esto con la colaboración del sector privado. Y es que a mediados de abril la inflación en México llegó a 7.72%. Es la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 21 años. Hay toda una generación de mexicanos que no había visto un incremento de precios como el que estamos viviendo. Y la semana pasada, en la mesa de los jueves, debatimos precisamente este tema de qué hacer con la inflación. Y bueno, hoy llegamos, pero a debatir lo que está proponiendo el presidente hacer con la inflación. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Leo, muy buenas noches, Blanca, Luis. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo, Blanca, Sabino? Buenas noches a todos. Pues mira, de entrada sí de saque yo creo que es un buen plan, me parece, es un tema de negociación voluntario entre las partes. Y como tú decías, Luis, la semana pasada, no solamente toma en cuenta el tema de cierta estabilidad de los precios o control de precios, vamos a llamarlo así, sino otras medidas para facilitar el tema de la oferta de ciertos productos. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cuál es tu impresión general? Bueno, los gobiernos cuando enfrentan inflación siempre tienen un dilema, ¿no? De si intervenir explícitamente para tratar de frenarla o dejar que la política monetaria sea la que tenga toda la carga para la reducción de la tasa de inflación y vivir con ella. El problema de intervenir es que si funciona, te llevas las palmas, ¿no? Pero si no funciona, asumes parte del costo, o una parte importante del costo político de tener una tasa de inflación. Y el éxito depende, pues básicamente de cuánto dure la inflación. Si la inflación es un proceso transitorio y del que vamos a salir próximamente, pues ponerse de acuerdo sobre los precios de algunos productos y tener medidas, como bien decías tú, Leo, que faciliten la oferta, pues puede ayudar, sin duda, ¿no? Pero si el proceso de inflación que sigue en su tendencia ascendente se retrasa más tiempo, una iniciativa de esta naturaleza puede resultar incluso contraproducente. Entonces, creo que aquí lo importante va a ser, uno, si esto dura o no dura, o sea, la inflación, o sea, si empezamos a ver una reducción en la tasa de inflación para que se permita vislumbrar la convergencia hacia el objetivo del Banco de México. En segundo lugar, la reacción del Banco de México. O sea, ya vimos el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos el día de ayer, de la Reserva Federal, y vamos a ver qué hace ahora el Banco de México, porque si el Banco de México dice, bueno, una vez que el gobierno federal ya está tomando cartas en el asunto, a lo mejor yo tengo que relajarme en mi propósito de tratar de frenar la inflación. Creo que eso sería la lección equivocada desde el punto de vista no solamente del banco, sino del propio presidente de la República, ¿no? El presidente ayer, por cierto, conminó al Banco de México a que no subiera tanto las tasas de interés. O sea, dijo, bueno, yo respeto la autonomía, pero nos gustaría que no subieran tanto la tasa de interés. O sea, lo que hizo, el anuncio que se hizo ayer no es sustitutivo de lo que se requiere hacer en materia de política monetaria. Y el otro aspecto, creo que va a ser muy importante para evaluar el curso de este paquete que se presentó, es si va a permitir un mejor diálogo con el sector privado que resulte en un ambiente conducente a que haya más inversión en el país. Porque en el fondo, la única manera de luchar contra el fenómeno del deterioro del salario que implica una tasa de inflación alta es la creación de empleo que estimule
la generación de empleos con mayores salarios. Porque en el fondo eso es lo que te va a permitir. Cualquier programa de lucha contra la inflación tiene un elemento recesivo y tienes que tener, digamos, una agenda pro crecimiento que te permita paliar un poco el efecto recesivo que tiene tanto la política monetaria con el incremento de la tasa de interés como medidas que sean contrarias a la inversión, como una especie de control de precios, por más que sea voluntario. Blanca, a mí, insisto, yo me parece que las medidas anunciadas ayer van por el camino correcto. No es un programa de un gobierno de izquierda radical que control de precios y inspectores y eso, sino es voluntario, concertado, en fin, casi parecería hasta neoliberal, Blanca. Bueno, justamente no es neoliberal porque, digamos, el paradigma neoliberal considera que el mercado solito hace su trabajo bien. Y pues no, ¿verdad? Aquí hay una intervención en donde participan fundamentalmente el gobierno y el sector privado para tratar de mitigar el costo de la inflación que proviene en mucho de afuera, como ya lo decíamos y lo sabemos, y lo dijo el presidente ayer en la mañana en el anuncio de este plan de paquete para combatir la inflación y la carestía, para tratar de mitigar sobre todo los efectos de la inflación en los sectores de más escasos recursos. Se concentra en 24 artículos de la canasta básica, no toda la canasta está incluida, pero sí los 24 centrales, digamos, gasolina, maíz, frijol, en fin, las cosas más fundamentales, sobre todo la parte de energéticos y alimentos. En energéticos ya se venía haciendo un esfuerzo fiscal importante por parte del gobierno para tratar de mantener más o menos controlado, digamos, con cierto tope, el precio de los energéticos, que también ha subido como resultado de la guerra en Ucrania en particular. Y lo que sí no se había podido controlar, pues, es el precio de los alimentos, que afectan especialmente como proporción de su ingreso a los sectores más desfavorecidos, pues los afectan más. Entonces, me parece, coincido contigo, una buena noticia, es un acuerdo, es una unión, digamos, de voluntades que es efectivamente de carácter voluntario, no hay una imposición por parte del gobierno. Me pareció muy interesante y quiero subrayarlo, el tono del presidente el día de ayer contrasta mucho con el tono que en otras ocasiones ha mostrado y que incluso en los últimos meses ha mostrado, un tono muy amable. Agradeció profusamente la colaboración del sector privado. Esto me parece importante. Los empresarios estaban ahí, digamos, los principales líderes de las principales organizaciones empresariales. Estaba pues el grueso del gabinete económico también ahí presente. Creo que fue muy buena la presentación del secretario de Hacienda, muy mesurada, como es él, mesurado sin sobrevender, digamos, el paquete, insistiendo en que de lo que se trata es de mitigar el impacto, no de controlar la inflación. Totalmente, y de sobre todo mitigar el impacto sobre, insisto, la capacidad de compra de los sectores que tienen menores ingresos. Creo que eso es lo que yo destacaría y la verdad a mí me emocionó en particular el ver al sector privado y al gobierno unidos en esta batalla en contra del encarecimiento de los precios, en particular dirigido a salvaguardar los intereses, la capacidad de consumo de los sectores menos favorecidos. Así es, tanto Luis como Blanca han remarcado esta idea de que podría ser esto un punto de quiebre de la relación entre el gobierno y los empresarios, pero ahora ha puesto el ojo, hay que decirlo, en el crecimiento económico, Sabino, porque, vamos a decirlo, desde que ganó López Obrador la relación entre los empresarios y el gobierno no ha sido la mejor que digamos, ¿no? Sí, Leo, creo que tocas una de las partes que me parece más importante de la presentación del paquete del día de ayer, porque efectivamente el clima que trató de generar el presidente en la primera parte de la conferencia mañanera, pues fue esa sensación de acuerdo, de llamado a voluntades, de que necesitamos trabajar todos juntos, y que es contrastante con su discurso permanente. Incluso lo sentí incómodo cuando pasó a la niña de las mentiras
en donde Sí. no sabía si cortar para que se fueran todos y seguir él con su tono, como que le preocupó lo que iba a decir la niña de las mentiras, el tono, porque hay una contradicción en el discurso de López Obrador, porque les habla a distintas audiencias desde las campañas. Y entonces está acostumbrado en la plaza pública a insultar empresarios, a insultar al sector privado, a insultar las inversiones, a amarrarlos, a ser muy valiente y muy girito. Sí. Uh-huh. Pero a la hora que los necesita, pues les habla y les habla bonito y les dice que qué bonito acuerdo, qué bonito que están aquí, que todos son muy patriotas y son muy nacionalistas. Entonces, esa es la contradicción del modelo López Obradorista. Efectivamente, no es congruente ni en la izquierda ni en la derecha, no es congruente con un modelo propio, necesita de los empresarios en esta coyuntura. Yo creo que efectivamente yo creo que es un plan muy muy ligerito, muy aterrizado al alcance de las posibilidades reales de una inflación globalizada. Me da la impresión de que Rogelio Ramírez de la O lo colocó en su justa dimensión y ahí hay que apreciar un secretario de Hacienda que le puede hablar al presidente y decirle aquí no se puede. No sé si Herrera hubiera podido, no sé si otro secretario de Hacienda hubiera podido, pero... Apareció, es que ese es otro de los elementos a destacar, Sabino. Apareció el secretario de Hacienda, que había estado muy desaparecido, ¿no? Sí, pero apareció moderando al presidente, diciéndole esto es lo que se puede, no podemos más. La verdad es que es un plan muy cosmético. Yo también coincidiría con Blanca en que está orientado a un solo objetivo, y lo dijo el presidente muy puntualmente ayer. Dice, va orientado a la canasta, la carestía en los hogares más necesitados, punto. Yo lo que no quiero es que me afecte en ese segmento. Incluso su ejemplo de las tortillas, que me pareció muy elocuente, donde juega eternamente con los 30 kilos de tortilla que se compraban en el sexenio de Echeverría, y que el neoliberalismo 5 kilos de tortilla, pero con su aumento del salario mínimo ahora se compran 8 kilos de tortilla, pero reconoció que ahora se compran 7 kilos de tortilla. Y evidentemente ahí le estás pegando al corazón de su modelo, a su constituency, a sus bases, al corazón de la cuarta transformación. Entonces, evidentemente, se ve que hubo conversaciones internas, tenemos un problema de inflación. Todo problema de inflación empieza en lo económico, sigue en lo político y termina en lo social. Inevitablemente este es un impuesto a los más necesitados y le pega a los deciles más bajos de ingreso. Y lo que quiere el presidente es tener en los almacenes durante estos 6 meses una canasta básica, con 24 productos ahí medio forzaditos además, porque pues ahí están las zanahorias, pero no hay muchos otros que no están. Sí. No sé si la zanahoria es la parte, el corazón de la dieta del mexicano. Y además lo dijo el secretario de Hacienda, además le estamos dando margen a los empresarios pues para que pongan la presentación más cómoda, para que le bajen. O sea, es un proyecto wishy-washy. Él lo dijo, no es un pacto. Sí. Súmense conmigo, jalen conmigo, ayúdenme en estos 6 meses. Pero hay un dato importante y quiero retomar lo que decía Luis de la Calle, que me parece muy inteligente. Aquí la variable más importante es el tiempo. En el corto plazo estos programitas funcionan, jalan política y socialmente y todos aguantamos. Pero ya dijo Llorio, y me parece que hay que tomar en cuenta... Ese es muy buen punto, claro. Esta inflación no será transitoria. Entonces, este primer momento en donde incluso él no jugó con la palabra pacto para no parecer priista, para disociarse del salinismo, para que no recuerde aquellos pactos de solidaridad y estabilidad y crecimiento económico del priismo, no le llama pacto, le llama paquete, incluso en los medios está jugando con plan, el PASIC, no sé cómo lo vamos, no sé cómo vamos a jugar con esa palabrita. Pero bueno, finalmente lo que está haciendo el presidente es un primer momento. En el mediano plazo, si la inflación sigue como va, si no es transitoria, como dijo el subsecretario, y si las medidas del Banco de México no funcionan en el corto plazo y la inflación sigue galopando, hay que ver cuál es el tono. Y hay un actor que no estuvo sentado en la mesa que a mí me parece clave para un gobierno de izquierda y para cualquier gobierno, que se llaman sindicatos, porque hay negociaciones salariales corriendo, que si empiezas a negociar salarios por encima de tu meta de inflación, vas a tener un problema. Y eternamente es esa batalla de mantener las negociaciones sindicales, laborales, salariales, por abajo de tu meta, y eso significa tenerlas por abajo del 3%. Entonces,
se vienen decisiones muy importantes. Creo que hay que sentar a la mesa a otros actores y creo que la convocatoria debe ser ya permanente en un arreglo en donde la política implica tener aliados y generar unidad nacional, no polarización y división nacional, porque ahora es cuando te pasa factura el discurso de polarización. Así y es. es ahora cuando necesitas a esos empresarios y a todos los mexicanos y todos somos uno mismo. Entonces, aquí se está mostrando en sus contradicciones el presidente López Obrador. Muy bien. A ver, quiero preguntarles, porque habrá mucha gente que nos está viendo y que dice todo está muy bien, etcétera, pero está preocupada por el crecimiento de los precios. Yo conozco a muchos que dicen, hijo, es que cada vez que voy al súper o a la tienda, compro menos con el dinero que tengo. ¿Qué mensaje les darían ustedes a estas personas que hoy nos están viendo y que dicen, sí, todo está buenísimo, los empresarios, el pacto, la política monetaria, el subsidio a las gasolinas, pero qué podemos esperar en lo que tú decías, Luis, en el corto, mediano y largo plazo? ¿Va a tener la razón, por ejemplo, el subsecretario de Hacienda, Llorio, de que esto va para año y medio? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, todos los que decían que era transitoria, pues se han equivocado. O sea, es una inflación que ya está durando más de lo que uno desearía, ¿no? Uh-huh. Yo pienso también, Leo, y creo que hay una confusión cuando se dice, no, es que es importada, como si fuera un pretexto, una excusa, decir, no, entonces, como es importada, no es mi problema. Pero ese discurso no es sostenible del tiempo. Si México valida la inflación importada, la hacemos nuestra. Y se hace nuestra económicamente y también se hace nuestra electoralmente. Por eso es importante el paquete, que no es pacto. Si metemos a los sindicatos, como sugiere Sabino, y metemos al Banco de México, lo volvemos un pacto. Sí. Es un paquete porque es, digamos, un ejercicio voluntario con algunos empresarios para tratar de que no crezcan algunos precios, acompañado con medidas por parte del gobierno para tratar de moderar el costo reglamentario, etcétera. En el fondo, lo más importante va a ser si el incremento en el precio que estamos viviendo va a llevarnos a que la economía crezca todavía menos. Porque allí es la combinación, lo que se llama el índice de la miseria, que es la inflación acompañada con el desempleo o con la falta de crecimiento. Entonces, México tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a aceptar la inflación de Estados Unidos? O sea, Estados Unidos probablemente, a pesar de los esfuerzos que empieza a hacer la Fed, va a tardarse un tiempo en reducir la tasa de inflación. O vamos a tener una política para que la inflación en México sea más baja que la de Estados Unidos. Pero si la inflación, digamos, sigue en 7, 8% en los próximos meses, entonces lo que tienes que hacer es que no caer en una situación cuando venga la corrección más fuerte, que te quedes sin crecimiento, porque entonces tienes el doble costo de una tasa de inflación alta, con poco crecimiento y con posibilidades de tener, por cierto, además, presiones en el tipo de cambio. Pero a ver, Luis, de lo que nos estás diciendo ya, o sea, la gente que está en la casa, bueno, por lo menos yo, ya me estoy deprimiendo porque claramente las noticias en el tema del crecimiento no son buenas. En México. Bueno, pero hay noticias, pero no, en México sí hay noticias buenas en materia de crecimiento en ciertos sectores, en ciertas regiones del país. Sí. La pregunta es si ese aliento positivo en ciertos sectores es transferible a otras partes de México. Y eso depende en mucho de lo que decía Sabino, que es el discurso presidencial anti-inversión que hemos visto de los últimos 3 años. O sea, en México tiene hoy en día los niveles de inversión más bajos de los últimos 40 años. Increíble. Estamos dispuestos a tener un cambio. O sea, esta decisión del paquete que se anunció el día de ayer tiene un impacto político porque le va a ayudar al presidente a tener un discurso para las elecciones del mes de junio. Pero también tiene un impacto político en la conformación y los trabajos del gabinete del presidente, porque le da la oportunidad a Rogelio Ramírez de la O, que se presentó en Sociedad, para influir más en las decisiones del gobierno de lo que han influido los pasados secretarios de Hacienda. O sea, si el discurso de los duros, digamos, en el gabinete del presidente del observador, anti-inversión, sigue predominando, entonces vamos a tener un problema porque vamos a seguir con la inflación un tiempo y vamos a seguir con poca inversión y poco. Muy bien.
Blanca, ¿tú qué le dices a la gente que nos está viendo y que dice, sí, está buenísimo el crecimiento, etcétera? Pero hombre, ¿les das señales de esperanza o eres más escéptica? ¿Qué les puedes decir? Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues que, digamos, sí se vienen meses previsiblemente complicados para nuestra capacidad de consumo, de todos, Sí. Y va a haber que, pues, bajar niveles de consumo, y pues como siempre, pues se empezará a bajar en las cosas menos necesarias, incluso a los sectores digamos que no están en los sectores de menores recursos, pues también puede beneficiar a todos el que al menos 24 productos de la canasta básica, algunos de los cuales tienen efectos de repercusión muy importantes sobre otros precios, como es el caso de la gasolina, del gas, de los energéticos, pues que al menos esa parte va a estar más o menos controlada, que va a tener un cierto tope, al menos en este paquete, primero los 6 primeros meses. Eso es como una buena noticia, limitada la buena noticia, pero sería peor que ni siquiera pudiéramos tener esa buena noticia. Otro elemento que a mí me parece favorable y que pues me parece que estuvo claro en el discurso ayer del presidente López Obrador y toda su actitud, es que habló muy a favor de la inversión y de generar un clima favorable a la inversión. Sí. Hay que ver en qué se traduce esto, más allá de las palabras, pero de todas maneras sí hay que subrayarlo, porque como han mencionado bien mis colegas y sabemos todos, pues no ha sido, digamos, un discurso de una administración que haya sido especialmente favorable al sector privado y a las viejas prácticas de asociación casi delictuosa, digamos, entre el sector privado y el sector gubernamental. No estaría de acuerdo en que ha pasado factura la polarización y todo este discurso en ocasiones en contra del sector privado, que desde mi punto de vista, siempre ha sido muy centrado en las prácticas más nefastas del sector privado en combinación con el gobierno, a costillas de amplios segmentos de la población mexicana. Creo que lo que vimos ayer es el resultado, en parte también, de una política en donde el presidente López Obrador dijo hasta aquí llegamos con esos abusos. Y me parece que sí cambió la correlación de fuerzas y sí lo sentí más un acuerdo y menos un acuerdo en donde el gobierno se subordina a los intereses y las necesidades del sector privado. Pero a ver, Blanca, perdón. En ese sentido, la ausencia de los sindicatos, porque sí, históricamente la variable de ajuste en prácticamente todos los programas en México, en muchos otros países, pero en México, de control inflacionario fue deprimir los salarios, contener los salarios y no necesariamente, digamos, contener las utilidades o en la misma proporción las utilidades, sino sobre todo cargarle la mano a los salarios. Pero yo lo que te quería decir es, efectivamente hay como moderación del discurso y una idea de colaboración con el sector privado, pero por otro lado, al mismo tiempo le están haciendo manita de cochinito a las aerolíneas para que se pasen a la IFA, y ahí ves la otra cara de este gobierno que piensa que a través de decretos puede cambiar o puede influir, porque hay que decirlo, en las decisiones de las empresas. O sea, también tienes esa otra cara del gobierno, Blanca. Sí, pero es que durante mucho tiempo tuvimos el gobierno favoreciendo de manera sistemática, de manera ilegal y también legal a sectores económicos, y eso no era nada más las libres fuerzas del mercado, sí, sino todo un conjunto de cambios en las reglas del juego que favorecieron a un sector el famoso capitalismo de cuates, ¿no? Lo que efectivamente. Y creo que ha habido pues una reversión de esa tendencia, tanto como me gustaría no, de la mejor manera no, faltan muchas cosas, pero sí me parece que al menos algunos de los peores excesos, por ejemplo, en la parte de condonaciones fiscales, en la parte de trato preferencial y además totalmente discrecional y discriminatorio para algunos empresarios como un método sistemático, pues me parece que algo de eso se ha acotado y ha colocado el terreno de juego de una manera que puede darse efectivamente un acuerdo que pueda beneficiar al conjunto del país y no nada más a unos cuantos. Por cierto, independientemente de quién gane las elecciones en el 2024, yo creo que el próximo presidente o presidenta debería mantener a la señora Buenrostro a cargo del sistema de administración tributaria, porque qué bárbaro, qué trabajo ha hecho en ese tema. Sí, y nada más una cositita más, si me permites, Leo. Creo que aquí se ha mencionado mucho la tensión cuando combates inflación entre combatirla, o sea,
poder lograr que no suban tanto los precios y crecimiento. Esta es una tensión que no se da en México solamente, la estamos viendo muy claramente en Estados Unidos y básicamente porque el principal instrumento es subir el precio del dinero, subir la tasa de interés. Eso hace más difícil que las empresas puedan invertir y que las personas puedan consumir. Entonces hay una tensión implícita muchas veces entre crecimiento y que no suban los precios. Y este es un problema al que nos estaremos enfrentando nosotros, los norteamericanos, los americanos estadounidenses ya están enfrentándolo también en muchos otros países. Sabino, ven, va adelante. Mire, yo difiero de que se haya logrado un cambio estructural en la relación con los empresarios. El tema era de reglas y de instituciones, no me cansaré de repetirlo y de decirlo hasta el cansancio en este programa. Y el presidente López Obrador nos quedó a deber y nos sigue quedando a deber, y ya nos quedó a deber porque no lo va a hacer. Y no tiene con qué hacerlo, no tiene la imaginación, el equipo, la estructura, tuvo el poder para hacer las cosas y no lo hizo. Hubo un cambio de narrativa, pero estructuralmente no pasó. A mí me preocupa, y hablándole a la gente de su preocupación y de nuestra preocupación en el tema de inflación, es que el escenario no va a pintar bien. Y seamos realistas, seamos inteligentes y seamos prácticos. La inflación no bajará en el corto plazo. Ese es un hecho real, es un hecho concreto. México no va a crecer a los niveles que necesita crecer para poder enfrentar esta crisis de la mejor manera. No se ha hecho, desafortunadamente, la estructura necesaria de un país para invitar a la inversión, para ser un país amigable a la inversión, para ser un país colaborador de la inversión pública y privada. Tenemos altísimos niveles de inseguridad pública y tuvimos el domingo pasado uno de los peores, días, el sexto peor día en materia de seguridad. Ahí vimos en el paquetito de acuerdo que ahí viene el tema de seguridad pública. Pues sí, es seguridad pública, es Estado de Derecho, es certidumbre a las inversiones, son instituciones. Ser de izquierda no es ser un anarquista. Esas izquierdas murieron hace mucho tiempo. Y me parece que sí debemos de contrastar la contradicción en la que cae el presidente, en un día en la mañana decirles a los empresarios que se favorecieron y demás, y en la noche y en la tarde pedirles la ayuda. A ver, tú no puedes decirle en la mañana a la gente traidora a la patria y en la noche decirle que si te vas a tomar un café, pues así no se juega en la política. La política es como el golf. Llega el que menos golpes da, hay que dar golpes, pero los justos y necesarios para que la pelotita llegue al agujerito. Muy buena. Y creo que el presidente López Obrador abusa en el golpeteo innecesario, y creo que tenemos, para ponerlo con gran claridad, creo que tenemos que regresar a la cortesía política, a la cortesía necesaria de la democracia, a poder establecer diálogos y poder transitar nuestras diferencias. Los conservadores son mexicanos y con ellos tiene que construir el país. Y ese discurso de separación, de segregación, de segmentación de nosotros contra ustedes, ahorita que lo necesitas, pues no estás teniendo las voluntades, y no todo el mundo sale corriendo a ayudarte, y no todo el mundo tiene el entusiasmo, y no eres el líder político y social que debería ser de todos los mexicanos para poder convocarnos en esto. Yo insisto en algo, estamos en el capítulo 1 de esta crisis. Dentro de 6 meses nos vemos, a ver si esta práctica de amables apretones no se convierte en la fórmula de control, porque empiece a desquiciarse en los niveles más bajos de la economía. Entonces, yo creo que desde este momento bajemos las expectativas, seamos claros de que no va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor inflación, y cada familia tiene que empezar a tomar medidas preventivas para enfrentar lo que se nos viene necesariamente. Bueno, a mí de ayer, no sé a ustedes, pero me quedó muy claro, y bueno, desde hace muchos meses me queda claro que la prioridad del presidente López Obrador, número 1 de su gobierno a partir de las elecciones intermedias, es ganar el 2024, es la continuidad, y lo que quiere es evitar una crisis económica, lo que quiere evitar es que lleguemos con bajo crecimiento y con inflación alta, porque eso no le va a ayudar al candidato del gobierno en las elecciones del 2024. Y de ahí esta tensión muy interesante entre la moderación, ¿no?, para no llegar a una crisis, pero también la polarización como estrategia electoral. Va a ser muy interesante ir viendo esa tensión. Blanca, Luis, Sabino, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.
Bueno, voy a hacer una breve pausa y voy a regresar con Lisa Sánchez para analizar una discusión muy importante que se dará la semana que viene en la Suprema Corte sobre si será o no un delito la posesión simple de cannabis. Si usted o alguien con lo que va usted o en fin va y trae un churrito de marihuana, sí lo pueden meter a la cárcel. De eso se trata. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque evidentemente hay mucha gente en México en la cárcel por este llamado delito, entre comillas. Regresamos.